Hermanos católicos del mundo, hoy tenemos que tratar un tema que es muy importante para nuestra Santa Iglesia, el tema de los sacramentos. ¿Es posible que la Iglesia satánica de Bergoglio pueda tener sacramentos válidos? Hace un día o 2 días hemos hecho un pequeño recuerdo. Antes habíamos hecho una introducción, pero este recuerdo indica la diferencia que existe entre la Iglesia Cristiana Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia fundada por el masón Roncalli. Entonces tenemos que ver nosotros ahora qué pasó. El transbordo en masa del clero a partir de noviembre de 1958, arrastrando a la multitud de seglares, no fue el paso de la barca de Pedro, la Santa Iglesia, a una simple secta herética y cismática, sino el traspaso de la única Iglesia de nuestro Señor Jesucristo a la contraiglesia del Anticristo, encarnación de la abominación asoladora, inadvertida para la mayoría por el artificio diabólico del error, una nueva iglesia de suplantación que disimula su adoración a Satanás, Dios del universo, haciendo que sus, entre comillas, sacerdotes, porque la Iglesia del Vaticano II no tiene sacerdotes, le atribuyan la Trinidad cristiana de personas desde una fe de culto luterano musulmán, es decir, de su apostasía infiel oficialmente. De esa manera engañosa, la intención sacramental de todos sus, entre comillas, sacerdotes y obispos, subordinada a la intención infiel de su iglesia, en vez de ir hacia Dios, va hacia el demonio, administrando unos no sacramentos, va al demonio de eterna condenación. Nosotros vemos que por ser infiel, conforme a esa intención oficial de iglesia, transgreden el segundo mandamiento de Dios: no tomar en vano o en falso el nombre de Dios. Al no haber renunciado a la fe coránico-cabalística de su iglesia, y al contrario, al hacer suya esa fe, glorificando en su culto al Dios del universo, para quien celebran, entre comillas, su Eucaristía cena, levantan en falso, en vano, los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para glorificar con ellos, o, entre comillas, bautizar con ellos en la fe de un Dios que su naturaleza de unidad absoluta excluye a la Santísima Trinidad cristiana. Engañándose ellos mismos, engañan a millones de almas en el mundo como agentes eficientes de la abominación asoladora del principio diabólico del error, siendo necesarias la intención de obrar con fe católica y la jurisdicción católica para el bautismo, la confesión, el matrimonio, para la validez de los sacramentos. ¿De qué intención católica pueden hablarse estos, entre comillas, sacerdotes y obispos que no son católicos, que obran teniendo por católica una otra iglesia, la gran mezquita de fe infiel pagana, demoníaca, bautismos para el Dios del universo, negación de la Santísima Trinidad cristiana
con la fórmula de las tres divinas personas atribuidas errónea y falsamente a una divinidad que es antitrinitaria. Igual calidad de falsas confirmaciones, falsas confesiones, falsos matrimonios, falsa Eucaristía, porque tienen falsas ceremonias a las que llaman ellos el nuevo orden. Todo esto celebrando solemnemente como si fuera una misa católica y los sacramentos como si fueran católicos con fe trinitaria. Con, entre comillas, sacerdotes y obispos de un sacerdocio autonulificado por la no sacrificación de su Eucaristía cena, adherida por falsa obediencia unos y por propia voluntad otros a una fe infiel que Dios abomina. El nuevo orden no es sacrificio, es una asamblea, cena, fiesta. Quien no haya logrado captar la realidad visible de esta otra iglesia infiel, no simplemente herética y cismática, apóstata y pagana, caerá en el grave error de imaginarse una iglesia de nuestro Señor Jesucristo, simplemente ocupada y convertida en fácil instrumento del modernismo instalado en Roma, sustituto oficial y público del Dios trino del cristianismo por un ser no trino, infiel, pagano, representante teológico y cabalista del mismo demonio. No hay ni puede haber en la falsa iglesia del conciliábulo absolutamente los signos sensibles, sagrados de la Iglesia Católica fundada por nuestro Señor. Por lo tanto, esa iglesia que adora al Señor del universo, unipersonal, traído a la fuerza y adoptado a la fuerza en el conciliábulo, esa iglesia que desprecia a la Santísima Trinidad, a Dios, no puede tener una intención católica, por lo tanto no tiene sacramentos, no tiene el sacramento del bautismo. Quiero indicarles al finalizar un poco esto, que es muy importante que hablemos sobre lo que está sucediendo también en nuestra patria Bolivia. Sensiblemente el comunismo está regresando al gobierno de Bolivia. Sensiblemente, pese al enorme esfuerzo que hubo de juventudes, de mujeres en todos los departamentos para que pudiera salir el gobierno comunista de Bolivia el año pasado, hoy, por la traición de muchos de los ciudadanos y ciudadanas que parece que no comprendieran que el comunismo es tiránico, es asesino. Solamente podemos ver en la Unión Soviética, mataron a 14 millones de campesinos para imponer el comunismo. Y en cada país donde ha estado el comunismo gobernando, campos de concentración, cárceles, crimen organizado, corrupción. Entonces estamos teniendo mucho temor nosotros, los cristianos católicos de verdad, que somos muy pocos, y vemos cómo el comunismo nuevamente se va a imponer en esta patria boliviana. Ya uno de los periodistas argentinos, en uno de los mensajes que manda hoy día, indica que el actual hombre que se escapó de Bolivia porque tuvo miedo de la reacción del pueblo, pero que hoy regresa a Bolivia estos días de noviembre, los primeros días de noviembre, está viniendo con gente cubana, venezolana, iraní, para implantar el terrorismo en Bolivia. Sensiblemente, yo les indico, por ejemplo, que yo no he sido anticomunista desde que soy cristiano católico obispo. No, yo he sido de mucho antes. He participado, ustedes se van a dar cuenta acá, en la conferencia latinoamericana anticomunista del 74, donde he estado en representación de mi patria de Bolivia.
para denunciar el comunismo a nivel internacional que se estaba lógicamente queriendo gobernar en nuestro país. Ya habíamos tenido la experiencia triste de las épocas en que el comunismo tomó el gobierno de este país y cometió muchos crímenes, cometió muchos actos que lógicamente fueron en contra de nuestro pueblo. Otra cosa que también nos preocupa, cómo desde los países particularmente liberales, desde los países que no tienen fe, y voy a citar Estados Unidos y otros países donde las fiestas particularmente que se están acercando ahora de adoración a las brujas y a Satanás, el Halloween, gente que no tiene en su cabeza absolutamente ningún criterio racional, y particularmente madres, padres de familia y profesores de escuelas, profesores de colegios que se dicen católicos y no lo son, colegios que son de la Iglesia del Conciliábulo, están promocionando la fiesta de Halloween, adoración a Satanás. Quiero leerles unos pensamientos que tenemos, producto justamente de algunas afirmaciones de los santos. Dios no nos juzgará por los éxitos que logremos, sino por el empeño que pongamos en defender la fe verdadera. Si por defender la fe ha de venir el escándalo, que venga el escándalo, pero que se defienda la fe. San Gregorio Magno. Y para concluir, así pues, mientras más se empeñen en quitarnos nuestros lugares de culto, mientras más ellos se separan de la Iglesia, pretenden representar a la Iglesia católica, cuando en realidad ellos se han separado y asimismo de ella y se han extraviado. Los católicos fieles a la tradición, aunque sean reducidos a un puñado, son la verdadera Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A Jesús, nuestro único Dios y Rey, que pronto vendrá en su segunda venida al mundo como juez supremo y como Rey de Reyes. Lo esperamos nosotros, los verdaderos católicos, y no hacemos la negación de esta divinidad, aunque estemos perseguidos y aunque seamos pocos, porque luchamos por nuestra salvación. ¡Viva Cristo Rey!